Jesús sana a la suegra de Pedro. Y esta mujer estaba enferma. Van a la casa de Pedro y Jesús la ve allí, entendemos que estaba postrada. Bien, es una pequeña historia. Luego de la sinagoga, junto a sus discípulos, van a la casa de Pedro. Y ahí se encontraron con la suegra de Pedro, que tenía un pequeño problema y tenía una gran fiebre. Tenía fiebre, estaba postrada en su cama con fiebre. Lucas la define como una gran fiebre. Sabemos que Lucas era médico, podía utilizar, a veces utilizaba un lenguaje un poco más preciso. Y bien, los estudiosos bíblicos dicen que probablemente podría haber sido una fiebre de tipo tifoidea. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con esta mujer postrada, sufriendo ahí con su fiebre? Dice que agarró y reprendió a la fiebre. Extraño, ¿no? Reprendió a la fiebre, utilizó la misma palabra que utilizó para reprender al demonio. Como a un perro le puso un bozal y lo echó. Le tomó de la mano, la levantó y esta mujer quedó sana. ¿Qué hizo inmediatamente la mujer y qué enseñanza nos deja? Y esta mujer apenas se vio sana, vio que sus fuerzas había recuperado sus fuerzas y se puso a servirles. Comenzó a servir a Jesús y a sus discípulos y de esta manera se ubica primera en la lista de una larga lista de diaconisas, de mujeres, de varones, de mujeres que sirvieron a Jesús a lo largo de la historia. Nos enseña que si Dios te bendice, es para bendecir. Entonces ella fue bendecida con una sanidad y inmediatamente se puso a bendecir a Jesús y a los demás. A veces los creyentes cometemos el error de pensar que las bendiciones son solamente para mí. Las guardo, me las atesoro para mí y para los míos, y entonces dejamos de lado y ahí se corta porque ya tendría que ser como una cadena de bendiciones. Entonces nosotros con la bendición recibida bendecimos a otros y ese bendice a otros y impactaríamos al mundo si la cadena de bendiciones no se cortara. Pero el problema es que muchos creyentes cortan la cadena porque se guardan la bendición para sí mismos. La noticia de los milagros sucedidos ese día corrió por la región y le trajeron a los que tenían enfermedades, pero esto no fue sino hasta que se puso el sol. Recordemos que Jesús venía de la sinagoga. La sinagoga se iba el día de reposo, el día sábado. El día sábado terminaba al ponerse el sol. Entonces, una vez que se puso el sol, ya era el siguiente día y ya se podía trabajar. Cargar una camilla, cargar a un enfermo, era trabajo para los judíos. ¿Por qué recién a la noche fue la gente? Porque esperaron a que terminara el día de reposo para llevar los enfermos. ¿Y cuántos fueron sanados esa noche? ¿Sabes que yo lo busqué en los tres evangelios, Mateo, en Marcos y en Lucas? Y es asombrosa la respuesta que nos dan. Según Mateo y Lucas, todos según Mateo y Lucas. Todos los enfermos que le trajeron, según Mateo y Lucas, fueron sanados. Y según Marcos, muchos fueron sanados. En realidad no hay una contradicción, son maneras de expresarse. Bien podía haber sanado a todos, bien pudo haber sanado a muchos, lo que difiere es en la manera de expresarlo. Y lo que sí quiero poner el énfasis
es que sanó a muchos o a todos de enfermedades del cuerpo y del alma. En el caso anterior, cuando sanó a la suegra de Pedro, dice que la sanó de la fiebre. Cuando luego se encuentra con un leproso, lo sana de lepra. El ciego, al sordo, y así a cada enfermedad. Jesús iba sanando las enfermedades, pero acá dice que sanó a muchos o a todos y no menciona ninguna enfermedad en particular. Y fíjese, esto es una pequeña aplicación, la ausencia de nombres específicos de enfermedades tiene por fin que el lector crea que Dios puede sanarle, cualquiera sea su dolencia, independientemente de la enfermedad que tengas, Él puede sanarte, porque Él sanó a todos. Si tienes una enfermedad que los médicos han dicho que no, Él puede sanarte. Puede sanarte de la enfermedad que produce un virus que tiene acorralado al mundo, puede sanarte. No dio nombres. El Señor que está detrás del relato bíblico, porque esto es palabra de Dios, no pone nombre acerca de quiénes o de qué enfermedades fueron sanados para que nuestra confianza se fortalezca. Mateo, fiel a su costumbre de registrar profecías del Antiguo Testamento, dice que se cumplieron en Jesucristo citas de Isaías 53, versículo 4. Jesús viaja con 4 discípulos, es lo que sucede luego. Según Marcos, ¿qué costumbre tenía Jesús y qué lección nos deja? Viaja con 4 discípulos por varios días y dice Marcos que Jesús madrugaba y buscaba lugares solitarios para tener comunión con Dios antes de tener las actividades diarias. Y esa es la lección, no creo que tengamos que agregar mucho más. Está sumamente clara la lección, que la lección es que tenemos que buscar tiempo, tenemos que buscar lugar. La madrugada era un horario tranquilo, los lugares solitarios eran lugares tranquilos. Entonces debemos buscar un lugar y un horario tranquilo para tener comunión con Dios, para luego hacer nuestras actividades diarias con una fuerza distinta a la de cualquier otro día. En el versículo 37 los discípulos lo urgen a Jesús y le dicen, todos te buscan. Los discípulos querían que volviera a Capernaum, pero el objetivo de Jesús no es juntar multitudes, sino la predicación del reino de Dios, como dice el versículo 38. En una cuestión de tiempo no pude poner todos los textos bíblicos, pero sí léelos. No te quedes con menos pudiendo tenerlo todo. Es posible que el viaje a las ciudades cercanas durase semanas o meses. Fue un tiempo de intensa labor, como dice el versículo 39. Dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Puso su corazón y todas sus fuerzas en bendecir al mundo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Poner nuestras fuerzas en bendecir al mundo. Nos detenemos ahí y continuamos luego con otro video.